Señor le bendiga, hermanos. Es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta tarde. Hoy es día miércoles 23 de noviembre del 2022. Esta es Elim Mission Christian Church o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, Australia. Y es una alegría poder venir y dirigirnos en el estudio de su palabra a cada uno de ustedes. Así es que, hermanos, rápidamente es como un devocional que estamos llevando los días miércoles. Que la paz y la misericordia del Señor siempre nos ilumine y esté con nosotros. Oremos y pidamos su guianza. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por la bendición, la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, meditar en ella y aprender, oh Dios, recibir lo que tú tienes que enseñarnos a cada uno. En esta tarde lo pedimos en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe, nos ilumine y nos traiga esa verdad que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Quiero, hermanos, en esta noche que leamos quizás unos versículos muy conocidos y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Marcos, del capítulo número 6 que vamos a leer en esta noche o en esta tarde, capítulo 6 de San Marcos, y vamos a leer del versículo 32 en adelante. Son varios versículos, pero la palabra del Señor nos enseña en esta tarde, en esta parte, una gran verdad que sucedió en los días de Jesús con sus discípulos. Lo conocemos todo, pero leamos los versículos 32, capítulo número 6 de San Marcos. Dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. El caso, hermanos, de la alimentación conocida, la alimentación de los 5,000, que es un milagro en sí muy tremendo, muy maravilloso. Un milagro de esos que Jesús vino, que dio, que llevó a cabo para favorecer a los que lo seguían. Recordemos que en este caso hay este evento, pero como digo, es un milagro. No sé si usted se ha dado cuenta, muchos enseñanzas modernas aún del siglo
XIX, que comenzó lo que le llamaron el liberalismo. En el liberalismo lo que trataron era de dar explicación a los milagros de Jesús, pero dar explicación no para resaltar o comprender el milagro, sino para ocultar el milagro, para rechazar el milagro. Ese fue lo que comenzó el liberalismo, el cual ha ido creciendo y creciendo cada día. Aún en los años 60 o 70, que se creó ese movimiento que le llamaron el Seminario de Jesús, en el cual era un grupo de teólogos, pero más locos que teólogos, los cuales trataron de darles otras explicaciones a los milagros, a las maravillas de Dios. Y prácticamente lo que han tratado es esconder, decir que no había milagros, a tal grado que hay algunos hermanos que han llegado a decir que esto de los milagros de la alimentación, de los 5,000 o de los 4,000 en la otra oportunidad, algunos han llegado a decir que Jesús ya había planeado eso, y que dicen que en esas montañas habían como cuevas y Jesús había mandado la comida, el pan y los peces con anterioridad para hacer como que había un milagro, pero en realidad ya estaba todo ahí. Imagínense qué barbaridad, qué clase de explicación estos teólogos dan. Todo para rechazar la misericordia de Dios. Así traen eso. Otros dicen que cuando el Señor les dijo que averiguaran cuánto tenían, dice que cada persona llevaba un poquito. Entonces el milagro fue que Jesús logró que todos compartieran entre ellos. Ese fue el milagro, dice. Fue un milagro de ética que Jesús hizo, que ellos sacaran esa capacidad de compartir. Esa es otra explicación que algunos dan sobre el milagro. Los humanos compartiendo con otros humanos, dice. Pero en realidad lo que nosotros sabemos y conocemos es que este fue un evento especial, un milagro especial del Señor en ese momento. Y hermano, este caso es el único milagro o el único evento que se narra igual en los 4 evangelios. Recordemos que Juan normalmente no narra los otros milagros, no narra muchas de las parábolas. Mateo, Marcos y Lucas lo hacen, pero en este particular caso Juan también lo narra, y porque fue un evento muy, muy maravilloso. Y otro punto importante que podemos notar acá, hermano, es de que si vemos los versículos anteriores del capítulo 6 siempre, allí se da del versículo 14 en adelante, había una fiesta en ese lugar, o había habido una fiesta en esos días, en eso quizás horas antes, días antes, había habido una fiesta, pero esa fiesta había sido convocada, llevada a cabo por Herodes, el gobernador, el líder político de la época. Herodes había convocado a una gran fiesta. Pero acá en este momento se va a dar otra fiesta. Esta fiesta fue convocada, no fue convocada prácticamente, sino que se llevó a cabo porque Jesús estaba ahí. La fiesta anterior de Herodes habían sido invitados los grandes, las élites, los ricos, los poderosos, los que tenían fortuna. Esos eran los invitados por Herodes en la fiesta anterior, pero en esta eran los pobres, los hambrientos, los necesitados, las multitudes, los que participaron. En la fiesta anterior habían habido quizás grandes cocineros, grandes chefs que estaban preparando la alimentación para todos los invitados especiales. Aquí no había ningún chef, ningún cocinero, sino el mismo Dios que iba a intervenir preparando la comida para los demás. En la fiesta de Herodes había un propósito, y ese propósito fue matar a Juan el Bautista. Hubo muerte, hubo sangre en la fiesta de Herodes, pero en esta fiesta especial hubo compasión, dice la Biblia, y lo hemos leído. Hubo compasión de Jesús. Ahí podemos ver el gran contraste en lo que se da en la vida política social de los grandes y en la vida del pueblo de Dios. Ellos disfrutan por sus bienes, por su poder, por sus posesiones, pero el pueblo de Dios disfruta por la misericordia de Dios.
Ese es un elemento muy importantísimo que podemos ver acá. Y dice la Biblia que en este lugar, en este momento oportuno, que se fueron Jesús, porque Jesús había enviado a sus discípulos y ellos habían regresado de predicar y estaban cansados, dice el versículo 31. Estaban cansados porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, dice. Estaban cansados. Entonces Jesús dice: subámonos a la barca y vamos a ir a un lugar secreto. El Señor siempre utilizó esa característica, tenía el Señor, de llevar a su pueblo, a sus discípulos, a la montaña, al monte, a un lugar secreto. Allí a orar, como decía en otra oportunidad, como estudiamos el domingo pasado, en la transfiguración, que los llevó a la montaña a orar, dice, a un lugar aparte. Y en otras oportunidades los llevó a la montaña a enseñarles. En esta oportunidad los llevó a un lugar desierto para que descansasen. Pero la multitud los siguió, los detectaron a Jesús y a los discípulos, los reconocieron, dice. El versículo 33 dice que muchos los vieron irse y los reconocieron y los siguieron, a tal grado de que esa multitud estaba tan deseosa de escuchar a Jesús que corrieron, quizás porque llegaron antes que el Señor llegara. Y cuando el Señor llegó, dice el versículo 34, Jesús vio una gran multitud. Eran bastantes, porque más adelante ya leímos que dice que eran como 5,000 hombres solamente, sin contar los niños, las mujeres y qué sé yo, cuántos más habían llegado. Entonces, por lo tanto, dice que Jesús vio esa gran multitud. Jesús les hubiera fácilmente dicho: señores, es cierto, ustedes han venido acá, pero yo tengo un trato especial que ver con mis discípulos. Yo tengo que discutir cuestiones de negocios, cuestiones de ministerio. Así hacen muchos ministros. Tenemos la reunión de negocios, de business meeting. Tenemos para tratar asuntos especiales de la obra de Dios. Jesús les hubiera dicho eso, pero no. Jesús sabía a qué había venido. Él no había venido a conducir reuniones especiales de negocios. Jesús no había venido a establecer, a ser el CEO de la compañía de Jesús. No. Jesús simplemente había venido a ser pastor. El pastor para sus ovejas. Ese fue su llamado. Por eso, cuando él vio las multitudes, dice, vio la gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos. Esa fue la clave o la verdad en toda esta escritura aquí. Fue la verdad para toda esa escritura, para que el milagro sucediera, para que, como cuando el Señor sanaba a algunos enfermos, dice que tuvo compasión y los sanó. Los milagros de Jesús no suceden simplemente porque Dios quiere mostrar, hacer alarde de su poder, no. Obra por misericordia, por compasión. Dice, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Las ovejas que no tienen pastor andan de un lado para otro. Las ovejas que no tienen pastor andan perdidas, no saben qué hacer. Están en un lugar donde puede haber comida y no comen. Se van por otro lado creyendo que allá va a haber y allá no hay. Y andan de un lugar para otro. Esas son las ovejas sin pastor. Así vio Jesús a esa gran multitud. Y la Biblia dice que Jesús es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, por sus escogidos. Desde las profecías anteriores invocaban a el buen pastor que iba a venir a guiar al pueblo de Israel. Jesús fue y vino así, siendo el gran pastor, el buen pastor. Por eso él pudo ver a esta gente que tenía o que deambulaba como ovejas sin pastor. Y allí fue que Dios o Jesús
tuvo misericordia. Hermano, esa es la visión y la misión de los siervos de Dios. Si usted ha recibido el llamado de Dios, si usted siente que Dios le ha hablado a su vida para hacer su obra, lo primero que va a sentir es compasión como un pastor. No va a ver a la gente como un núcleo, el cual lo va a hacer a usted famoso. No va a ver a la gente como grupos donde van a poder dar una buena ofrenda. No, el Señor los vio como pastor, y al verlo, a las ovejas que necesitaban pastor, Él hizo lo que el pastor tenía que hacer. Y Él dice, y comenzó, versículo 34 siempre, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la misión del pastor, darle comida a las ovejas. ¿Cuál comida? La comida de la palabra. ¿Me amas, Pedro?, le dijo el Señor. Sí, te amo. Apacienta mis ovejas, le dice. Apacienta. Entonces, amar al Señor, tener el llamado de servir al Señor, es apacentar las ovejas, es enseñar la verdad pura, es enseñar la palabra pura, es darles la buena comida y no veneno. Esa es ser pastor, ser ministro de Dios, no tener nombre de líder. Hoy en día se ha cambiado la palabra. Todo mundo se llama líder. ¿Líder de qué? Somos discípulos, no somos llamados a ser líderes bajo ese nombre. Somos llamados, el Señor nunca dijo, el que venid en pos de mí los voy a hacer líderes. No, serán mis discípulos, los que siguen a Jesús, o el pastor que guía sus ovejas. Ese es el llamado del Señor, siempre fue así. Pero hoy en día suena mejor que le llamen apóstol, que le llamen profeta, que le llamen líder, que le llamen super líder, que le llamen el gran hombre CEO. Pero no, el verdadero cristiano es el que ve y tiene compasión de su pueblo. Cuando era avanzada la tarde, los discípulos todavía no habían comprendido y le dijeron, Señor, esta gente tiene hambre, mándalos que se vayan, ya es tarde, que se vayan a las aldeas, que compren comida por allá y se alimenten y tal vez mañana puedan regresar. Pero el Señor les dice, denle ustedes de comer. Ustedes, yo los he llamado a que pacienten mis ovejas. Denle de comer, les dice. Pero le dicen los discípulos, hablando de una forma lógica, ¿cómo es posible que le vamos a dar de comer? Necesitamos, ¿cuánto dice acá? 200 denarios. Necesitamos, dice el versículo 37, necesitamos que compremos pan por 200 denarios, le dice. 200 denarios quizás es el salario de un año prácticamente. Necesitamos trabajar todo un año para dar de comer a esta gente. No podemos. ¿Cómo va a ser eso? El Señor les pregunta, les dice, ¿cuántos panes tenéis? Vean cuántos panes hay. Y le dijeron, y vinieron 5 panes y 2 peces. La pregunta todavía estaba en sus corazones. ¿Qué va a pasar si 5 panes y son multitud? 2 pececillos y son multitud. ¿Qué va a hacer? Recordemos que es exactamente parecido la discusión que tuvo Dios con Moisés allá en el desierto, en el caso cuando el pueblo de Israel estaba protestando. Dios les dio maná, que comían fresco. Dice que sabía como que era aceite fresco, y Dios les daba y ellos comían un día, comían otro día, se levantaban a comer maná, lo freían, lo hacían como quisieran ellos, maná, pero dijeron, ya estamos hartos de comer maná, queremos carne. Entonces Moisés dice, Dios, ya no puedo, este pueblo que yo ni los he dado a luz, yo ni los he engendrado, nada, pero sin embargo me están dando muchos problemas, búscate otro líder. No quieren el maná que tú les has dado, ellos quieren las cebollas de Egipto, ellos quieren los ajos de Egipto, ellos quieren comer carne. Entonces Dios le dice, ok, le voy a dar carne hasta que le salga por las narices, le dice. Y Moisés le dice, ¿cómo le va? Si son 600,000, que en este caso eran 5,000, pero con Moisés eran más de 500,000.
Y le dice a Dios, ¿cómo va a ser? ¿Vas a traer todos los peces del mar? ¿Vas a matar todas las bestias del campo? ¿Cómo vas a hacer eso? Es imposible. Y Dios le responde a Moisés diciendo, ¿acaso se ha acortado la mano de Dios? ¿Acaso la mano de Dios se ha acortado? Dios tenía una respuesta. Aquí mismo, de la misma manera. Dice, ¿cuántos peces? ¿Cuántos panes? Y ya le dicen 5, 2 peces. No sé qué va a hacer el Señor con eso, pensaron quizás. Pero el Señor les dijo, repártanlo. Acuesten a la gente en grupos de 50 y de 100. Y les repartió. Y dice la Biblia que todos saciaron. Hermano, esto también es un símbolo de lo que vendría después. Y aún para nosotros lo que viene después, la gran cena del Señor. La gran cena del Señor, la última cena del Señor reflejaba aquí, cuando Él les repartió el pan y les dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahí estaba reflejándoles o anticipando que Él les proveería el pan, que Él les proveería el sustento. Y en el futuro dice que nosotros cenaremos con Él, estaremos en las bodas del Cordero. Ahí habrá una fiesta tremenda, pero va a ser servida, preparada por el mismo Dios. Hermano, el Señor tiene eso. El Señor no nos va a dejar. Él tiene misericordia. Por eso mismo, y la razón es porque tuvo compasión de ellos. Y al final dice el versículo 42, aún el versículo 41 dice, repartieron los 2 peces entre todos. Y después el 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Hermanos, lo que Dios da, abunda. Lo que Dios da no es limitado. Todos se saciaron, dice. Y después dice que recogieron cestas, pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró. Y porque eran más cerca de 5,000 hombres. El plan de Dios, hermano, lo que Dios nos permite a nosotros es disfrutar de su bendición por su misericordia. Y Él siempre nos va a sustentar, Él siempre nos va a alimentar, Él siempre va a proveer, siempre y cuando nuestro corazón, nuestra intención sea seguirle a Él. Esta multitud estaba cansada, habían andado buscando, siguiendo al Señor de un lado para otro. Corrieron a saber cuánto hasta llegar a este lugar y le siguieron escuchando. No le pidieron nada, no pusieron ningún reclamo. Solamente le escuchaban. Pero el Señor veía que ellos eran como ovejas hambrientas y les dice, tuvo misericordia de ellos, compasión de ellos. Los alimentó físicamente, pero dice la Biblia que también les enseñaba muchas cosas, los alimentó espiritualmente. Si seguimos al Señor con todo el corazón, Él no nos va a dejar hambrientos de nada, porque nada le falta a los que esperan en el Señor, a los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas dice que tendrán, porque esperan en el Señor. Y Él espera en el Señor y Él provee, Él proveerá, Él dará, así como le cumplió a estos 5,000 personas. La misericordia de Dios es así, hermano. Él nunca va a dejar a un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan o que mendigue pan. Nunca los dejará. Allí va a estar por su amor, porque Él es el buen pastor. Oremos al Señor, démosle gracias. Oh Padre bueno, gracias Señor, porque tú eres el buen pastor, tú eres el que provee, tú eres el proveedor, tú eres el misericordioso, tú eres el que tienes compasión. Y Señor amado, cualquier necesidad que haya en la vida de los hermanos, las hermanas que escuchan, donde quiera que estén, te pedimos en esta hora, oh Dios, que tú tengas compasión, te muevas en compasión por esa necesidad y la proveas, Señor. Tú eres el único que tiene la respuesta, Señor. Aunque el mundo esté en sus fiestas,
en sus hazañas, en sus cosas, pero lo hacen con propósito de pecado y de maldad. Mas tu pueblo, Dios, quizás hambriento, sediento, pero quiere estar cerca, quiere estar siguiéndote, escuchándote, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos que proveas, que sustentes, que ayudes y bendigas, oh Dios, de acuerdo a tus misericordias en gloria, en Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre, agradeciendo, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la paz del Señor se quede con cada uno en vuestros corazones. Y con la ayuda del Señor nos vemos en la próxima oportunidad.